Buenas, ¿qué tal? Estamos entonces en el segundo video. Esto representaría la segunda clase de Introducción a las Ciencias Biológicas, donde lo vamos a dividir en partes. En esta primera parte vamos a ver lo que es pared torácica, características generales de la pared torácica y mediastino. Posteriormente veremos corazón. Bien, para empezar, nosotros habíamos visto en el video anterior, en la clase anterior, la forma que tiene nuestra caja torácica. Ahora vamos a ver bien cómo está conformada desde el punto de vista óseo y muscular. Primero que nada, fíjense que habíamos hablado que la caja torácica tiene como una forma cónica, donde consta de un orificio superior que está limitado, fíjense, por lo que sería hacia posterior, el borde superior de la primera vértebra torácica, del cuerpo de la primera vértebra torácica, hacia los laterales por la primera costilla, podríamos decir que es el borde medial de esa primera costilla, y hacia anterior por el borde superior del manubrio esternal. Recordamos que el esternón consta de tres partes, es un hueso plano que tiene tres porciones. La primera sería esta que está más superior, que es el manubrio esternal, luego unida a través de lo que se llama ángulo esternal o de Lewis, un cuerpo, y finalmente una pequeña apófisis o apéndice llamado sifoides. Bien, entonces estos serían los límites del orificio superior del tórax. A su vez, si vemos hacia abajo hay otro orificio que es un poco más amplio, llamado orificio inferior del tórax. Este orificio inferior del tórax va a estar conformado por, ahora fíjense hacia posterior, estaría el cuerpo de la última vértebra torácica, T12, la última costilla, el borde inferior de la última costilla, que en este caso es una costilla flotante, y el reborde de los cartílagos que conforman esta pequeña curva, esta línea, y que involucra a las últimas costillas que tienen cartílago. Esto lo vamos a ver más en detalle en las siguientes imágenes. Bien, entonces, importante aclarar acá es que la cavidad torácica tiene dos orificios. Recién lo que dijimos fueron los límites de esos orificios, y que el orificio superior es el que nos comunica esta cavidad torácica con el cuello, por lo tanto fíjense que es abierto a todos los elementos que van y vienen del cuello, y el orificio inferior, que como vamos a ver a continuación está tapizado, está tapado por el músculo diafragma, permite también a su vez la comunicación con elementos del abdomen, ¿no? Con estructuras del abdomen y elementos que van del tórax a abdomen y de abdomen a tórax. Bien, volviendo a el tema de las costillas. Nosotros sabemos que las costillas se dividen en costillas verdaderas y falsas, ¿no? Bueno, lo correcto de hablar en cuanto a lo que son costillas falsas es que nosotros debemos incluir a las costillas falsas las flotantes. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros vamos a ver que cuando hablamos de costillas verdaderas nos referimos a aquellas costillas que tienen un cartílago que la une con el esternón, ¿no? En la imagen anterior nosotros veíamos que, fíjense, la primera costilla, segunda costilla, tercera costilla, cuarta, quinta, sexta y séptima tienen un cartílago costal que la une al esternón, que es propio ese cartílago, es decir que le pertenece a cada una de las costillas. En cambio, a partir de la octava, novena y décima, tenemos que esas costillas tienen un cartílago compartido que finalmente se une a ese cartílago de la séptima costilla y finalmente van al esternón. Significa entonces que nosotros cuando nos referimos a costillas verdaderas, por definición van a ser aquellas costillas que tienen su cartílago propio articulando con el esternón. Por lo tanto, ¿cuáles son las costillas verdaderas? Y de la primera, 2, 3, 4, 5, 6, hasta la séptima. A partir de acá ya comienzan las costillas falsas. Y a su vez, estas costillas falsas, por definición, son aquellas que no tienen un cartílago propio e incluso que no tienen cartílago.
Por eso, dentro de las costillas falsas, nosotros vamos a encontrar a las costillas 8, 9 y 10, que tienen un cartílago compartido, y a las últimas dos costillas, que son las llamadas flotantes, que no se articulan con el esternón, por lo tanto no tienen cartílago propio. Continuando con lo que era el orificio inferior del tórax, es importante remarcar al músculo diafragma. ¿Por qué? Porque acá pasa algo anatómicamente que es importante aclarar. El orificio inferior del tórax se extiende mucho más abajo de lo que es el músculo diafragma. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento, cuando hablemos de los órganos abdominales, vamos a ver que hay algunos órganos que como que traspasan un poco los límites de ese orificio inferior, ¿no? Quedando bien pegados a lo que serían las cúpulas del diafragma. Es decir que anatómicamente la separación que hay entre el tórax, ¿no?, los elementos dentro de la cavidad torácica, y el abdomen la va a dar el músculo diafragma. Esa división no coincide con el orificio inferior del tórax. Bien, como que el orificio inferior del tórax está un poquito más abajo. Entonces el verdadero límite entre lo que sería tórax y abdomen va a ser el músculo diafragma, al cual le dedicaremos bastante en la clase siguiente, que corresponde al sistema respiratorio. Bien, la caja torácica tiende a expandirse. ¿Qué quiere decir esto? Que la mayoría de los músculos que se inserten en las costillas, por ende en esta cavidad torácica, lo van a hacer desde afuera, es decir, desde su superficie exterior. Con lo cual, vamos a ver que la mayoría de los músculos participan en lo que es la expansión del tórax, la expansión de esta caja torácica, elevar las costillas. Todo esto contribuye a la inspiración. Es decir, nosotros para meter aire en los pulmones necesitamos, posteriormente a eso, o conjuntamente con eso, que se expanda el tórax. En esta imagen vemos las inserciones de algunos de estos músculos que son principalmente inspiratorios, ¿no? Acá vemos el músculo subclavio, acá chiquito, este sería el pectoral menor. Luego acá tenemos en esta vista lateral al músculo serrato anterior. Acá tenemos a los músculos escalenos, ¿no?, que son tres: escaleno anterior, medio y posterior. Acá en esta vista anterior se puede ver, y en esta vista más completa vemos los de ambos lados, ¿no?, escaleno anterior, escaleno medio, escaleno posterior. Fíjense que todos los músculos que hemos mencionado hasta ahora comparten algo en común, es que todos se insertan en las costillas, en su superficie exterior, y el objetivo de ellos es expandir el tórax. Por lo tanto, son todos músculos inspiratorios. Y hay otros músculos que tienen una relevancia importante, que tienen que ver con los accesos a la cavidad torácica, y son los músculos intercostales. Los músculos intercostales, como ven ahí, son los que terminan cerrando los espacios entre cada costilla, que se llaman espacios intercostales. Los músculos intercostales son tres. En esta imagen podemos ver cómo esos músculos se disponen, ¿no? Son tres. Están en tres planos diferentes. El plano más superficial, que está marcado acá en rojo, sería el músculo intercostal externo. Luego, profundo a ese músculo, está el intercostal interno, que fíjense que es un músculo que ahí está marcado en azul, representado en azul. Tiene fibras opuestas, ¿no? La dirección de las fibras son opuestas. Y finalmente el tercer músculo intercostal, el más profundo, es el músculo intercostal íntimo. Estos tres músculos participan principalmente en la inspiración, es decir, en el proceso de expandir el tórax, excepto las fibras más posteriores, que ya tienen alguna contribución en lo que sería la expiración, en tratar de contraer un poco la cavidad torácica en especial. Bien, de todos estos músculos que acabamos de ver, decimos que son principalmente inspiradores. Hay un músculo que, fíjense, acá vamos a prestar atención a esto. Esto es una vista
interior, ¿no? Es una vista que se ve el interior. Es como que sacamos esta parte de la caja torácica, ¿no? Que está vista de frente, la damos vuelta y vemos hacia interior. ¿Qué hay? Acá se ve el esternón vista interna, vista desde atrás. Y acá vemos un músculo que emerge del esternón y se inserta en las costillas. Este músculo, contrariamente a lo que veíamos antes, ya no forma parte del proceso de inspiración. Es un músculo expiratorio, ¿no? Es decir, lo que hace este músculo es, al contraerse, trata de contraer la caja torácica. Ahí vemos cómo se inserta este músculo, que es el músculo triangular del esternón. Bien, más allá de todos estos músculos que vimos, que tienen como que son inspiratorios principalmente, excepto el triangular del esternón, vamos a decir que el principal músculo de la ventilación, tanto para inspiración y expiración, es el músculo diafragma. El músculo diafragma es muy importante porque desde el punto de vista anatómico nos divide tórax de abdomen. Y desde el punto de vista funcional, durante la ventilación es lo que se llama este proceso de intercambio de aire con el exterior, lo que comúnmente decimos respiración. El término correcto sería respiración externa o ventilación. Acá vemos cómo ese músculo es el principal en la inspiración y la expiración. Por lo tanto, en resumen, decimos que el músculo diafragma es el principal músculo de la ventilación. Anatómicamente, este músculo, como tapiza, como que tapa lo que sería el espacio que hay entre tórax y abdomen, necesita sí o sí dejar pasar elementos que tienen que llegar al abdomen y a la vez elementos que van del abdomen al tórax. Entonces, es muy importante que el diafragma tenga estos orificios, ¿no? Que son orificios que son 3. Este que vemos acá bien superior es el llamado foramen de la vena cava, inferior. Esto que se ve acá es un hiato, fíjense que está conformado por fibras musculares. Es el hiato esofágico, por acá va a pasar, entre otras cosas, el esófago. Y finalmente este tercer hiato importante es el hiato aórtico, ¿no? Entre otras cosas va a pasar acá la arteria aorta, que va a pasar de tórax a abdomen, ¿no? A partir de acá la arteria aorta se va a llamar aorta abdominal, siendo más arriba aorta torácica. Bien, entonces, foramen de la vena cava, por acá pasa la vena cava inferior. Elementos importantes, ¿no? Pasan otras cosas más que la vamos a ir viendo en la clase que viene. Hiato esofágico, por acá pasa el esófago, y el hiato aórtico por donde pasa la aorta. En una vista superior podemos ver bien cómo se disponen estos forámenes, este foramen y hiato, ¿no? Esta vista superior de un corte axial se puede ver bien cuál es la conformación del músculo diafragma, ¿no? Son una serie de fibras que se van a insertar hacia abajo en los bordes del orificio inferior del tórax y que queda hacia arriba unas cúpulas donde está su centro tendinoso, dividido como en 3 folias, como si fuese un trébol, ¿no? Una folia posterior, en este caso tenemos 2 posteriores folias y una folia anterior. Bien, vamos a pasar ahora a ver características generales y conceptuales del mediastino. ¿Qué es el mediastino? Bueno, primero vamos a ver que en todos los libros de anatomía nosotros encontramos una palabra clave para definir el mediastino. Es un espacio intratorácico o torácico, es un espacio que va a estar dentro de nuestra cavidad torácica. Este espacio no incluye a los pulmones, en cambio incluye al resto de los órganos que está dentro del tórax. Bien, entonces es importante porque es uno de los espacios que representa la gran mayoría de elementos nobles, vasculonerviosos e incluso el corazón del tórax. Por definición, entonces, esto está en el libro, es un espacio torácico ubicado entre los límites que nosotros vamos a ver a continuación. Acá en esta imagen podemos ver bien en este corte, esto sería un esquema, un dibujo de un corte axial, donde se ve en verde la silueta de lo que sería este espacio, ¿no? Este espacio intratorácico, donde hacia adelante tenemos
el esternón, esto sería una vértebra torácica, y a los costados, hacia los laterales, tenemos los pulmones. En verde sería este espacio llamado mediastino. Bien, el mediastino está limitado. Nosotros dijimos que es un espacio que está dentro de la cavidad torácica y que no incluye los pulmones. Por lo tanto, los pulmones van a ser sus límites laterales. O sea, esto va a estar bien en el medio del tórax. Entonces, fíjense lo que sucede con los límites. Lo que está en verde acá en esta imagen sería todo el espacio mediastínico, el mediastino, ¿no? Este espacio intratorácico. Como límite anterior, nosotros acá vemos el esternón con sus tres porciones, ¿no? El manubrio esternal, el cuerpo del esternón, acá vemos el ángulo esternal, que es justo el punto donde se une el manubrio con el cuerpo, y finalmente acá la apófisis sifoide, apófisis o apéndice sifoides. Como límite posterior tenemos la columna vertebral. Claro, empezando desde el orificio superior hasta el orificio inferior del tórax, vamos a encontrar toda la columna vertebral torácica. Y los límites superior e inferior son los respectivos orificios de la cavidad torácica, el orificio superior del tórax y el orificio inferior del tórax, ¿no? Recuerden que estos van a ser los límites de la caja torácica, pero específicamente el límite del mediastino ahora va a ser hacia inferior el músculo diafragma. Por eso acá entendemos como el diafragma es el verdadero límite de lo que sería cavidad torácica y cavidad abdominal con sus elementos abdominales. Bien, anatómicamente, para poder estudiar lo que sería el mediastino, existe una subdivisión. Es decir, de este espacio que acabamos de delimitar hay una subdivisión que lo termina dividiendo, lo termina dejando en 4 partes, en 4 espacios o subespacios. Para eso lo que hacemos primero es trazar una línea imaginaria que va a pasar por el ángulo esternal y el disco intervertebral que está entre la vértebra cuarta y quinta torácica. En la línea punteada podemos ver cómo este límite nos está empezando a separar este espacio mediastínico que está en verde en un mediastino superior y un mediastino inferior. En la imagen que vemos a la izquierda podemos ver ya los elementos contenidos en este espacio. Bien, la línea coincide con que es más o menos por donde pasa este límite de subdivisión. Bien, hasta acá tenemos entonces que el mediastino está dividido en dos, un mediastino superior y un mediastino inferior. Pero dijimos que al final son 4 espacios. Bien, lo que sucede es que el mediastino inferior a su vez se va a dividir en 3. ¿Cómo sucede esto? Bueno, la presencia de todos estos órganos nos va a indicar un poquito cómo sucede eso. El parámetro que vamos a utilizar nosotros para hacer esa subdivisión de este mediastino inferior, es decir, todo lo que esté por debajo de esta línea que pasa por el ángulo esternal y el disco entre la cuarta y quinta vértebra torácica, el elemento que vamos a utilizar va a ser el corazón. Trazamos unas líneas tangenciales por detrás, ¿no? Tangenciales son que pasan al ras del corazón, por detrás del corazón y por delante del corazón, y es ahí donde ahora tenemos este mediastino inferior dividido en 3. Y lo vamos a llamar, lo que esté por delante de esta línea tangencial anterior del corazón va a ser el mediastino inferior anterior, el cual no hay demasiados elementos. ¿Bien? Lo que esté entre las dos líneas tangenciales, anterior y posterior, que van al ras del corazón, esto va a ser el mediastino inferior medio. Y finalmente lo que queda por detrás de esta línea tangencial posterior al corazón va a ser el mediastino inferior posterior. Entonces, finalmente, fíjense que acá tenemos que el mediastino, ese espacio que delimitamos al principio, a su vez queda subdividido en un mediastino superior, un mediastino inferior anterior, un mediastino inferior medio y un mediastino inferior posterior. Esto es importante, esta subdivisión, porque es que nosotros
nos ayuda a hacer abordajes tanto para el estudio como para cualquier intervención de tipo quirúrgica. Entonces, nosotros tenemos que saber qué elementos se encuentran en ese mediastino superior, qué elementos se encuentran en el mediastino inferior anterior, en el mediastino inferior medio y en el mediastino inferior posterior. En todos los casos vamos a tener elementos vasculares, nerviosos, órganos, que lo vamos a ir mencionando de a poco. En principio, aprovechando estas imágenes, nosotros podemos ver que acá, esta línea, en esta vista de frente, ¿no?, que coincide con este límite que trazamos para el mediastino superior e inferior, vemos que por sobre esta línea, es decir, en el mediastino superior, vamos a tener esto que se ve acá, que es timo. Es un órgano vestigial ya en el adulto, el timo. Más atrás tenemos grandes vasos, ¿no?, que llegan y salen del corazón. Luego aparece la tráquea y más atrás el esófago, hasta finalmente llegar a la columna vertebral. O sea que todos estos elementos son los que vamos a encontrar en el mediastino superior. Ahora, en el mediastino inferior, que está dividido en 3 partes, vamos a encontrar, bueno, entre otras cosas, el corazón. Pero fíjense que también, por delante del corazón acá hay un poco de timo también. O sea que también vamos a encontrar timo en este espacio mediastínico inferior anterior. Luego va a seguir el corazón con el nacimiento de los grandes vasos y la llegada de lo que serían las grandes venas. Esto va a ser el mediastino inferior medio, donde vamos a tener el corazón y grandes vasos. Y finalmente en el mediastino inferior posterior vamos a tener esto, que ya son los bronquios, son la división que tiene la tráquea. A este nivel ya la tráquea se divide en los bronquios para ingresar a los pulmones, la arteria aorta y unos elementos vasculonerviosos que están junto con el esófago en este mediastino inferior posterior. Bien, todo esto que acabamos de hablar está en el libro Anatomía Clínica de Eduardo Pro, lo pueden leer. Yo les subo este cuadro que es un poco representativo de esos límites que acabamos de ver recién, y un cuadro más que tiene que ver con el contenido de cada uno de estos espacios. La idea es saber bien cuáles son los elementos más importantes que están en cada espacio, y a eso hacemos hincapié mucho en los órganos, en los vasos y, en tercer lugar, los nervios. Bueno, por ahora estamos con esta primera parte. Vamos a pasar a ver al corazón. Y bueno, espero que se haya entendido, y cualquier pregunta la hablamos por nuestras redes.